Bueno, continuando con la segunda parte, digamos, de esta unidad, yo hago ahora presentación de pantalla. Continuamos, digamos, con la parte de la replicación del ADN. Dijimos que en la replicación del ADN tenemos lo que sería el cromosoma bacteriano, los tramposones, los plásmidos y los bacteriófagos, que son los que pueden facilitar el proceso de replicación del ADN. Durante la replicación del ADN, cada banda helicoidal del ADN sirve como un molde para la síntesis de una nueva banda complementaria. Cada molécula de doble cadena de ADN hija contiene una banda de polinucleótidos vieja y una banda nueva sintetizada. Este tipo de replicación del ADN se denomina semiconservativa. Entonces dice, el ADN que se copia para formar uno complementario se llama molde. Entonces lo que acá nosotros tenemos es el ADN original y luego del proceso de replicación, cada una de estas hebras o bandas sirve de molde para la síntesis del nuevo ADN. Acá, digamos, tienen la banda original sería la azul y la nueva sería la roja. Acá está un poquito ampliado, donde, bueno, tenemos la hebra original, se dice hebra, banda, como lo quieran llamar, y la hebra nueva. La replicación del ADN cromosómico en las bacterias comienza en un sitio específico del cromosoma llamado locus oryzae. Es una región del ADN unida a la membrana celular. La replicación es bidireccional. Acá tienen, digamos, la esquemita de la replicación bidireccional, digamos, va en ambos sentidos, desde el origen. Tenemos los elementos que van a participar, digamos, de esta replicación. Tenemos los cebadores o primer, los fragmentos de Okazaki, la hélice conductora y la hélice retardada. Para esto ustedes tienen un video en el aula virtual para que puedan ver todo paso a paso cómo se da o se ocurre la replicación del ADN. ¿Qué enzimas participan? Tenemos las helicasas, las ARN polimerasas, ADN dependiente, que participan en el tema de los primers. Las helicasas son las que separan las dos hebras. La ADN polimerasa de tipo 3 adiciona nuevos nucleótidos. La ADN polimerasa 1 tiene actividad exonucleasa. Y después tenemos la ADN ligasa que une los fragmentos de ADN. Y también tenemos la topoisomerasa que relaja el ADN que se encuentra principalmente súper enrollado. Bueno, acá tienen, digamos, básicamente acá estaría acá tenemos a la topoisomerasa, que es la que produce el desenrollamiento del ADN, la separación de las hebras. Acá actúan las helicasas, tenemos lo que son las proteínas de unión o cadena simple. Después tenemos las ADN pribasas, acá está el cebador o primer, acá tenemos lo que serían las ADN ligasa, y acá tenemos las ADN polimerasa, y esta sería lo que nosotros llamamos cadena retrasada, y esta es lo que nosotros vamos a llamar cadena adelantada. En la cadena retrasada van a aparecer lo que nosotros denominamos los fragmentos de Okazaki. Bueno, esto está bien detallado en el video. Cualquier cosa, si no entienden algo, me preguntan. Los tramposones, ¿qué son los tramposones? Son segmentos de ADN que pueden moverse de un sitio a otro en una molécula de ADN. Ese fenómeno se denomina transposición. La inserción de un tramposón a menudo interrumpe la secuencia lineal de un gen o lo inactiva, proceso que nosotros vamos a llamar mutación. La principal enzima que permite la inserción de los tramposones se denominan tramposasas. Los plásmidos, bueno, la mayoría son moléculas doble cadena circular. Los plásmidos conjugados codifican funciones que promueven la transferencia de plásmidos de una bacteria donante a otra receptora. Otorgan generalmente propiedades como resistencia a antibióticos y producción de toxinas. La replicación es semejante a la replicación cromosómica. La mutación, bueno, ya habíamos visto anteriormente cuál era el concepto. Volvemos a repetir, es un cambio hereditario en la secuencia de ADN que constituye el genoma de un organismo. El mutante, por ejemplo, puede ser histidina positivo o histidina negativo. Ahora dice que las mutaciones pueden ocurrir por sustituciones en la replicación, por supresiones o delección, por inserciones en el caso de transposones o fagos, por reordenamiento de bases y por reversiones.
Entonces, todos estos procesos pueden, a través de todos estos procesos pueden ocurrir lo que nosotros llamamos mutaciones. Acá tenemos las deficiencias o delecciones, donde se ocurre, digamos, acá hay una rotura y se pierde un segmento del cromosómico, digamos, de un cromosoma, y por tanto, de los genes en el contenido. También hay lo que se llaman duplicaciones o repeticiones, donde ocurre lo que se llama un entrecruzamiento. Aparece un segmento cromosómico más de una vez en el mismo cromosoma o en otro. Están las translocaciones, que es un cambio de la localización de un segmento cromosómico, puede ser recíproca con intercambio entre dos cromosomas no homólogos o no recíprocas, o transposición cuando no se produce intercambio. Y después tenemos las inversiones, que son segmentos cromosómicos que giran 180 grados y su secuencia genética queda invertida con respecto a la del resto del cromosoma. El código genético está organizado en tripletes o codones. Cada aminoácido está determinado por 3 nucleótidos. Entonces, el código genético vendría a ser toda la información, digamos, que posee ese gen, y esta información está organizada en tripletes o codones, y cada aminoácido que va a formar parte, digamos, de la síntesis de proteína está determinado por 3 nucleótidos. ¿Qué es un codón? Es una secuencia de 3 bases nitrogenadas contenidas en el ARN mensajero para codificar un solo aminoácido. Por ejemplo, el codón guanina, citosina, uracilo codifica al aminoácido alanina, y el codón adenina, citosina, guanina codifica al aminoácido treonina. Y así, digamos, tenemos todas las distintas secuencias, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos la organización del ADN, donde tenemos el ácido fosfórico o grupo fosfato, el azúcar, que es una ribosa, una desoxirribosa. En el ADN, obviamente, va a ser una desoxirribosa. Tenemos las bases nitrogenadas, que van a ser adenina, guanina, citosina y timina. Y el código genético lo que hace es controla las funciones de las otras sustancias dentro de la célula. Cada 3 bases codón sucesivas construyen una palabra del código genético, que controla la sucesión de aminoácidos. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas, nosotros tenemos lo que llamamos codones. Primer codón, segundo codón, y cada uno de estos codones va a dar lugar a un determinado tipo de aminoácido. Acá tenemos, digamos, las distintas secuencias o agrupaciones de los aminoácidos, y van a dar lugar, digamos, a un tipo de aminoácido, digamos, de base nitrogenada, que van a dar lugar a un particular tipo de aminoácido. Digamos, esto es más que todo a modo de información, no hace falta que estudien esto de memoria ni nada, es como para que tengan información. Y acá lo que les puse es la abreviatura de las 3 letras que corresponden a los distintos tipos de aminoácidos que ustedes conocen. Puede haber abreviatura de 3 letras, que es este caso, o puede haber abreviatura de una sola letra. Todo es a modo informativo. Las sustituciones. Bueno, las sustituciones pueden ser causadas por apareamiento erróneo entre las bases complementarias durante la replicación. Acá nosotros tenemos una replicación normal, que es la que está pintado de marrón, y después tenemos 3 tipos de mutaciones, donde tenemos, en este caso, tenemos una agrupación o un error, digamos, en la secuencia de bases. Entonces, acá, digamos, en el proceso de transcripción, nosotros deberíamos tener el triplete UAC, que es un codón de tirosina. Acá lo tenemos, pero, digamos, acá tenemos UAU. Entonces, digamos, acá hay esto es lo que nosotros llamamos una mutación silenciosa, porque si bien va a dar, en el proceso de transducción, dan proteína normal, este caso, digamos, es lo que nosotros llamamos la proteína de tipo silvestre normal, de tipo silvestre. En cambio, acá va a dar una proteína normal y se dice que la mutación es silenciosa.
En los otros dos casos, en los otros dos distintos tipos de mutaciones, tenemos un codón de terminación que es distinto, digamos, al de tirosina y me va a dar una proteína que se denomina incompleta y es una mutación sin sentido. Y en el último caso tenemos un codón de asparagina, AAC, que me va a dar una proteína de tipo defectuosa y es una mutación por cambio de sentido. Digamos, esto es lo que nosotros llamamos sustitución. O sea, resumiendo, digamos, ustedes fíjense en acá, la secuencia original es TAC-ATG, que es lo normal. Entonces, pueden haber mutaciones donde ocurre un apareamiento erróneo entre las bases. Estas son las bases. Entonces, no hay un apareamiento correcto con respecto a la proteína o al triplete original, digamos, y eso va a dar lugar a estos tres tipos de situaciones: proteínas defectuosas, proteínas incompletas y proteína normal, pero se dice que también es una mutación de tipo silenciosa. Después tenemos las supresiones o inserciones. Supresiones también se denominan o también se llaman delecciones. Son mutaciones en las que se ha eliminado una región del ADN. Algunas delecciones son tan grandes que pueden afectar a varios genes. No son reversibles salvo por recombinación genética y puede ser causado por daño al ADN. Y en el caso de las inserciones, cuando se añaden nuevas bases al ADN, errores que ocurren en el proceso de recombinación son elementos transponibles, pueden ser micro o macro delecciones o inserciones, dependiendo del número de bases afectadas. Y acá tenemos lo que serían las mutaciones génicas. Acá tenemos la hebra de ADN no mutada, que es el original. Acá hubo un cambio de base de adenina por citosina, esa es la hebra de ADN mutada. Y acá ocurre lo que es inserción, digamos, cuando se han agregado dos bases de guanina, y en el caso de la delección es como que se han, digamos, eliminado, en este caso, dos bases, digamos. En este caso pueden ser una adenina timina. Son ejemplos, digamos. Y después tenemos las reversiones. Las mutaciones puntuales son reversibles. Un organismo mutante puede recuperar su fenotipo salvaje por una segunda mutación que se denomina retromutación. Hay de dos tipos. En el mismo sentido, afectado por la mutación primitiva, que se denomina retromutación verdadera, y en sentido distinto, dentro del mismo gen, o en otro que se denomina mutación supresora. Bueno, después tenemos lo que son mutágenos, agentes físicos, químicos o biológicos que pueden inducir mutaciones. De químico, algunos son análogos de base que se parecen estructuralmente a las bases púricas y pirimidínicas, pero muestran propiedades de apareamiento erróneo. Tenemos, por ejemplo, el bromouracilo y la aminopurina, que son análogos de la timina y de la adenina. Dentro de los biológicos tenemos a los tramposones y a los bacteriófagos. Y dentro de lo físico tenemos la radiación, que puede ser no ionizante, luz UV a 200 nanómetros, causa dímeros de pirimidina, y las ionizantes a través de la acción de los radicales libres. Bueno, y después tenemos o continuamos con lo que se denomina recombinación genética.